Hola, muy buenas noches para todos. Hoy como jueves siempre de Reempodérate. Este jueves es muy especial porque vamos a hablar sobre el código simbólico. El código simbólico ha permitido como tal generar desde el subconsciente todo lo que importa y hace referencia frente a la marca. Eso lo vamos a detallar un poquito más en esta presentación que es bastante sencilla, fácil de entender. Antes que todo, pues me presento, mi nombre es Hannah Crow, soy consultora digital y me dedico a la parte de empoderamiento digital. Con la Fundación Crow ya llevamos más de 5 años generando estos procesos de empoderamiento femenino, empoderamiento empresarial y ahora que salgo yo como marca personal, como empoderamiento todo lo que es empoderamiento digital. Eh, ya llevamos 5 años, como les mencionaba, y pues ha sido un proceso bastante interesante. Hemos tenido alianzas con Google, con Fenalco, también con la Universidad Conrad Lorenz, porque lo que buscamos es cada vez más generar ese proceso de conciencia, ¿sí? De generar espacios donde podamos compartir y crear conocimiento. Yo creo que lo más importante en todo este proceso, hemos aprendido mucho y seguiremos aprendiendo. Afortunadamente en mi parte personal, conociendo un poco más de todo lo que es marketing, yo soy ingeniera de mercados y siempre desde la universidad me encantó todo lo que tenía que ver con el psicoanálisis, la psicología del consumidor, y yo pensé que siempre había algo más. Y eso, gracias, lo encontré con Jürgen Klarik y Cristóbal Cobo, que son las personas que empezaron a definir un poco más el tema que es el código simbólico. Entonces les agradezco muchísimo a ellos porque encontré lo que hace mucho tiempo estaba buscando, que era cómo la marca, tanto una de persona, una marca personal, como una marca de una empresa, empieza a trascender en todo lo que es la psiquis de la persona, ¿sí? Entonces, esto pues me llevó a conocer un poco lo que es el código simbólico y es lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, el código simbólico, vamos a verificar entonces cómo estamos en redes sociales, a ver cómo está el tema porque estamos en este momento, estamos también en varios grupos, entonces, y les pido disculpas a las veces anteriores, porque preguntaban y pues yo solamente estoy viendo en una que estoy transmitiendo, pero ahora pues las estoy viendo pues todas, pues para tener claro de las preguntas. Este es un tema bastante interesante, no sé si lo conozcan y si no lo conozcan es muy, muy importante que lo apliquen. Obviamente esto es un proceso, esto no es de la noche a la mañana. El código simbólico pues tiene unos pasos, es un código que permite, uno lo genera con una hipótesis y esta hipótesis pues nos da una serie de directrices por donde guiarnos, ¿sí? Entonces es súper interesante pues que lo conozcan. Si no lo han escuchado anteriormente, pues hoy pues lo voy a explicar de una manera muy sencilla. Hay muchos autores y el más reconocido fue Rappel. Entonces, permítanme, voy a verificar cómo estamos en redes sociales y ya estamos listos. Entonces, el código simbólico nos permite, ya sin más preámbulos, para que ustedes lo entiendan y lo tengan súper claro, partimos de eso, de qué es el código simbólico. Entonces, el código simbólico es el significado subconsciente que creamos frente a una categoría o concepto dentro de la cultura. Es importante tener claro esto, dentro de la cultura. Los códigos son el significado inconsciente, tenganlo claro, o sea, tengan esa palabra muy importante, es el significado inconsciente que le aplicamos a cualquier cosa, un carro, un tipo de comida, de acuerdo a la cultura en la que hemos sido creados. Esto lo aclaro un poquito más rápido, que vamos a hablar más adelante de él.
¿Para qué sirve el código simbólico? Esto es una de las preguntas más importantes que he consolidado en todo este tiempo. Ya llevo 2 años aprendiendo el código simbólico, ya lo he aplicado, o sea, ya pasé del libro de la teoría a desarrollarlo en marcas personales y en empresas, y esto es impresionante. Entonces, digamos que una de las partes lo más importantes para que sirve el código simbólico. Invita a la compra del producto, construye una comunicación más eficiente para las marcas, genera una guía estratégica para el producto de empresa y provee las herramientas para el crecimiento por categoría del producto o empresa. Como lo habíamos anteriormente hablado, Clotaire Rappel es un consultor de marketing francés y el fundador de Archetype Discovery Worldwide. Rappel es un autor consumado, habiendo publicado más de 17 libros con temas que van desde psicología, marketing, psicología, sociología, antropología cultural. Debido a él, pues le debemos un poco el desarrollo del código simbólico. Para Rappel, es muy importante conocer estos significados ocultos, pues al aplicarlos, por ejemplo, a la mercadotecnia, descubre los elementos necesarios para crear una muy buena campaña a la cual debe apelar a nuestros instintos más básicos. ¿Esto con el fin de qué? De vender un producto, pues al cual, eso es lo más importante de todo esto, que no nos podemos resistir. Para desarrollar su metodología, el señor Rappel se basó en el trabajo de Henry Laborit, quien demostró una conexión muy clara entre el aprendizaje y las emociones. Esto lo tengamos muy, muy claro. ¿Cuál es esa conexión tan importante entre el aprendizaje y las emociones? Y esto es lo que pues buscamos y lo que se busca actualmente ahora con la educación, que el aprendizaje lo atemos a una emoción, porque así es mucho más fácil de recordar y así es muy fácil de aprenderlo. Entonces, ¿esto por qué? Porque como cuando yo le coloco al aprendizaje una emoción, pues esto me queda más arraigado en el cerebro y esto genera una mayor recordación. Entonces, precisamente lo que buscamos en todo este proceso del código simbólico es que estas emociones, este aprendizaje que estamos desarrollando, lo atemos a unas emociones y esto deberíamos, en tal caso, aprender desde pequeñitos, atarlos recuerdo John Eugene Quick, que es una de las personas que ha aprendido mucho al tema de mejorar la lectura y habla mucho de que yo tengo para recordar, y él se puede recordar más de 100 a 120 nombres, y él dice que lo ata ese nombre lo ata a algo emocional, pues para así recordarlo. Entonces, él dice que, por ejemplo, dice, no sé, Caperucita va en el bosque, y entonces yo el Caperucita le pongo un número, entonces Caperucita es 5, y en el bosque 2, y el lobo el 7, entonces yo empiezo a asociar esos números a esa historia y así tengo un mejor desarrollo de memoria, recuerdo más y así está desarrollado muchos de los procesos como tal de la memoria y que permite recordar de una manera mucho más fácil. Entonces, lo siguiente es, vamos a hablar un poco por qué Rappel, porque es el que desarrolló y como tal generó todo este proceso pues de código simbólico. Rappel como tal es el culpable de que se tome café, no solo por sabor del grano, sino por su aroma. Entonces, este francés, después de analizar la cultura cafetera y sus consumidores, llegó a la conclusión de que es más poderoso el sentido del olfato, o sea, revisando todo este proceso del subconsciente y determinar un código cultural, determinó que es más poderoso el sentido del olfato que el del gusto, y que al momento que una tribu de consumidores cómo abordan esta tasa. Entonces miren cómo él concluye que es más poderoso el sentido del olfato que del gusto. Entonces esto es por lo que Rappel le atribuimos el tema del café, más se sientes en el sabor del grano. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos también? Vamos a ver aquí que después de este proceso nos llegamos a una conclusión específica, ya que
verificó y estudió cómo son las condiciones del ambiente cafetero. Por esto es importante estereotipar por medio de un verbo a los millones y millones de habitantes del mundo. Entonces vamos a ver qué es un estereotipo. Y esto vamos a ver qué son los arquetipos, vamos a ver también qué son una serie de, digamos, todo lo que concluye a lo que es el código simbólico, ¿sí? Entonces es la unión el código simbólico nos permite determinar unas hipótesis y estas hipótesis poder encontrar como tal el código simbólico. Lo más importante de las emociones son claves para aprender, o sea, cómo yo empiezo a unir las emociones con el aprendizaje. Y entonces las claves, en este caso lo más importante es la imprenta. Cuanto más fuerte la emoción, más claramente se aprende la experiencia. Entonces esto va atado como tal a, recuérdenlo muy bien, a las experiencias, o sea, todas estas emociones, cómo se generan, me genera un aprendizaje, esto genera una imprenta en mi cerebro, y claramente eso yo aprendo mucho más fácil. Entonces, eso, como lo vemos aquí, es súper importante, es una de las, digamos, teorías que él generó. Listo, ya volvemos un poquito con el tema de audio. Bueno, entonces, lo más importante es el código cultural. Entonces, el código cultural, ya viendo que el arraigado, como en el ejemplo que vemos del café, entonces el que empieza a investigar el código cultural. Este nos ayuda a entender los diferentes significados que las personas dan a las cosas de manera inconsciente. Nuestras distintas culturas y costumbres nos llevan a procesar la misma información, pues de distintas maneras. Por esta razón como tal existe una infinidad de códigos culturales en el mundo. Y esto hay que tenerlo muy, muy en claro. ¿Por qué? Porque cada país tiene unos códigos culturales muy establecidos. Entonces, el código cultural de cada país siempre va a tener un arraigo, unas improntas que van a definir como tal en características específicas de cada país, ¿sí? Y esto por eso que hay que adentrarse a este proceso del código cultural de cada país, porque ahí yo empiezo a desglosar de acuerdo a las categorías, cómo esa categoría la asume ese código cultural o ese país, ¿sí? Entonces vemos aquí que, digamos, un código cultural muy específico a los norteamericanos se les relacionan con el don de hacer. A los japoneses se les pondera el hecho de rendirse para triunfar. Y en el Código Cultural colombiano, pues esto ya es un vocablo bastante perseguido en los últimos 2 años, que es vivir, ¿sí? Por todas las circunstancias que hemos tenido. Entonces tenemos arraigo cultural de vivir. A los brasileños los relacionan con siempre encontrar una manera para todo. Entonces, cada país tiene un código cultural específico y ahí empiezo yo a determinar cada una de las categorías como tal. Y estas categorías las definimos de alguna manera. Entonces lo verificamos en cada uno de en este caso, categorías, por ejemplo, el carro. Entonces, en Estados Unidos el carro es identidad, ¿sí? Pero en Europa es un proceso de liberación, ¿sí? Entonces miren que el código cultural en este caso de esta categoría que es carro, pues es diferente a cada tipo de país. Entonces yo me daría de decir que voy a lanzar una campaña no sé, en Europa, y digo que el carro en Estados Unidos es identidad, en Europa es identidad, no porque va a tener un problema. O sea, muy probablemente si yo hago la campaña y digo que es identidad, en Europa no lo van a tomar así y voy a tener un choque en vez de tener una muy buena percepción de la marca. Entonces, esto es súper importante que se tenga claro. Por ejemplo, el código de lujo. El código de lujo son condecoraciones militares, ¿sí? El código como tal de viajar, me pareció súper importante. Viajar en avión, ¿no? O sea, viajar en avión significa vientre, ¿sí?
Y el vientre es ese espacio de donde que uno está cómodo, que uno está de alguna manera confort, ¿sí? Entonces, precisamente Boeing me pareció muy interesante que una de sus líneas como tal de aviones generó, o sea, a todo ese código como tal de vientre y empezó a hacer un diseño de luces ajustables, un diseño curvilíneo, que mostrara confort, comodidad, que la temperatura, porque pues si se tiene que asemejarse al vientre, pues la temperatura tenía que tener que ser cómoda, que tenía que ser unas ventanas grandes, ¿sí? Entonces todo este diseño del Boeing lo ajustaron a este código como tal de vientre. ¿Mm? El código de la salud, por ejemplo, el código de la salud es salud y bienestar. ¿Mm? Y esto genera como tal pues un movimiento, ¿sí? Entonces el código de salud y bienestar es movimiento, por eso en este caso pues aquí en Colombia el Regeneris, que es de Alpina, le colocaron esa G como si fuera el intestino, ¿sí? Entonces, al crear un producto que le permita seguir moviéndose, se implanta la idea que está saludable, que es un producto que tiene esa vitalidad. Entonces, por eso, si voy a generar campañas de salud y bienestar, tengo que tener, digamos, toda esa comunicación tiene que generarme movimiento, ¿sí? El código de Starbucks es un tercer refugio, es un hogar, entonces la experiencia como tal de un Starbucks frente a un Juan Valdez es que uno realmente en Starbucks se sienta, se toma un café y puede durar todo el día y no te van a decir y no te van a juzgar qué está haciendo, ¿sí? Se siente uno, pues tiene todos los sofás grandes, igualmente pues tiene uno la posibilidad del confort en las sillas, lo más importante es tiene facilidad de conexión a los celulares, a los computadores, entonces esto me genera un tercer hogar. Entonces miren la diferencia de cómo empiezo a generar pues a la categoría una serie de cualidades y una serie de características pues para que esto sea percibido de esa manera. Listo. Entonces aquí vemos las improntas. Entonces, al desarrollar todo este proceso, lo más importante de la impronta es determinar esa huella o marca dejada en una persona en un objeto, ¿sí? Entonces, esa parte o seña particular y que genera distinción. Entonces, esas improntas, como yo las genero dentro de acuerdo a mi categoría, para que esa persona tenga claro y que sea fácil de recordar, ¿sí? Por eso es el tema del top of mind, que es como las marcas empiezan a generar recordación. ¿Sí? Entonces, yo empiezo a generar improntas, entonces gran parte de la mente es consciente, es el 12%. Entonces, el 12% que hace, analiza, piensa, planea, es una memoria a corto plazo. Pero nosotros vivimos realmente en una mente, o sea, gran parte de todas nuestras decisiones, de todo lo que hemos guardado en nuestro cerebro está en nuestra mente subconsciente. Esto es el 88%, donde es memoria a largo plazo, porque el cerebro no olvida, es increíble, o sea, el cerebro no olvida, lo que pasa es que lo tenemos tan guardado en los archivos viejos, es como si tu cerebro fuera una cantidad de archivos y entonces ese está guardado está, pero en un archivo que no lo sacas todos los días, ¿sí? Entonces, gran parte, como dicen que el mejor computador del mundo pues es el cerebro, porque ahí está de todo, ¿sí? Entonces ahí guardan emociones, sentimientos, hábitos, patrones de conducta, funciones involuntarias del cuerpo, etapas de desarrollo, conexión espiritual. Entonces todo eso es súper importante tenerlo claro, porque gran parte de nuestras decisiones están como tal desarrolladas en el subconsciente. Una persona, en este caso, se va a comprar, y esto es súper importante tenerlo claro en el momento de la decisión de compra. ¿Por qué? Porque es más fácil comprarme un dulce, no sé, que valga 10, que valga, no sé, 1,000 pesos, a comprarme un carro, un Mercedes-Benz de 80, 100 a 150 millones de pesos. La decisión de compra es muy diferente.
gran parte de las tomas de decisiones cuando son productos de alto valor, ahí empieza a jugar tanto la razón, la emoción, pero ahí gana siempre es el subconsciente. Entonces, ahí empezamos a determinar, por eso es que si ustedes saben de los libros de Jürgen Klarik, donde dice véndele a la mente y no a la gente, y es así, porque gran parte de todas nuestras decisiones son del subconsciente. Entonces, esto para que lo tengamos claro, y pues ahí están arraigados todas nuestras emociones, nuestros sentimientos, y como tal de lo que pues he venido leyendo, el cerebro pues digamos a los niños, hasta los niños de 5 a 7 años, pues es importante generar unas muy buenas improntas, porque ahí viene todo el proceso de desarrollo después. Entonces, pues yo creo que en este momento pues la educación tiene que tener un cambio, y eso se tiene que desarrollar y se tiene que lograr, porque gran parte de nosotros no nos enseñaron a manejar las finanzas, no nos enseñaron a cómo son los procesos dentro de una, a cómo desarrollar o generar unas buenas relaciones con los demás. Siempre nos implantaron, bueno, en cierto tipo de generaciones que no se podía, que todo era con miedos, y ahora las generaciones de los millennials pues ya son un poco más liberados, y pues los niños que están naciendo en estas nuevas generaciones, los centennials, pues son niños que ya saben que es una tablet, que es un celular, y lo manejan súper rápido, súper fácil. Entonces estas limitantes que nosotros generemos, esas improntas que nosotros le generemos a los niños, pues miren las consecuencias que se tienen a futuro. Entonces el manejo de las improntas es súper importante, y como yo empiezo, recuerden que todas las decisiones las manejamos en el subconsciente. Entonces, esto lo revivo un poco en el tema de que tenemos 3 cerebros, esto también lo habla Jürgen, y es que en el córtex pues manejamos todo lo funcional, lo lógico, lo analítico. En el límbico manejamos todas las sensaciones, las emociones, los miedos, la kinestesia, y en el reptil pues manejamos todo el tema de sobrevivencia, reproducción, dominación y protección. Entonces es súper importante tener esto claro, por eso es que decíamos véndele la mente y no a la gente, porque en cada proceso, digamos en las tomas de decisiones, por ejemplo, de un Mercedes-Benz, pues yo entro en un proceso analítico, ¿no es cierto?, a mirar, bueno, este carro lo quiero, me gusta, lo puedo comprar o no lo puedo comprar. Pero ahí empieza a jugar un tema muy importante, que es el reptil, porque yo digo, no, este me genera estatus, este me genera un tema de confort, este me genera que yo pueda demostrar que tengo un mejor nivel de vida. Entonces miren que no es un proceso tan lógico de comprar un carro, sino que ya se vuelve un tema más emocional, ¿sí? Entonces es como yo empiezo a tener esos comunicadores, estas herramientas dentro de mi comunicación y en mis ventas. Entonces aquí vamos a tener, pues aquí es importante tener referencia a esto, porque gran parte de la decisión de las compras es en la parte emocional, o sea, en la parte reptil, ¿sí? Entonces, a veces cuando pues las mujeres, nosotros nos encanta comprar zapatos. Entonces, ¿por qué compramos tantos zapatos? ¿Sí? Así tengamos del mismo color, 3 o 4 marcas iguales. Entonces, todas estas decisiones no son tomadas desde el corte. No le voy a poner lógica, acabo de comprar unos zapatos amarillos porque tengo un pantalón amarillo. No, hay un tema más emocional que empieza a jugar en la decisión de compra, y esos son esos conectores importantes emocionales en la manera en que yo comunico los beneficios de mi producto, y sobre todo de cómo eso lo plasmo, pues para que el cerebro lo capte bien y genere esa decisión de compra. Entonces, las improntas, como les mencionaba, son la combinación de la experiencia y la emoción, ¿sí? Lo que produce que se conoce como, eso es como tal, una impronta. ¿Qué crea? Condiciona nuestros procesos mentales, determinando nuestro comportamiento futuro. La combinación de todas nuestras improntas nos definen como personas. Esto es súper importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque estas son las improntas que estamos teniendo desde pequeñitos. Entonces, si a mí no me gustaban las verduras, pues muy probablemente esto se generó ese arraigo como improntas,
y porque, no sé, vi algo, no sé, de pronto vi a mi mamá que hizo un jugo y ese jugo era con verduras y dije, no, esto no me gusta o sí me gusta, entonces empiezo a generar esas improntas dentro de mi cerebro y eso es lo que va a definir más adelante mis hábitos de consumo y mis hábitos de compra. ¿Mm? Las improntas como tal, esta es la metodología del código cultural, esto es súper importante, ya que es la llave y como tal nos permite, si descubrimos la impronta, puedes abrir el código. Eso me pareció súper importante que lo encontré precisamente en parte del libro de Código Cultural de Rappel. Dice que juntos son como la llave y la cerradura. Si descubres la impronta, puedes abrir el código. Entonces empiezo a generar cuáles son las improntas de acuerdo a esa categoría que se han generado y que han llegado en el subconsciente. Entonces, si abres el código, puedes descubrir la razón de las acciones y perjuicios como tal de esa categoría, toma ese código cultural. Ejemplo, entonces el café lo determinaron por el aroma. Entonces empiezo a encontrar por qué el aroma, por qué es tan importante, es que ni siquiera el color, el aroma que me recuerda a campo, me recuerda, ¿sí? Entonces empieza a generar, a atar esas emociones y empiezo a entrar a una acción. Entonces, como decía aquí Rappel, es como un nuevo par de lentes que nos conduce a una óptica totalmente distinta respecto a todo lo que sucede en el mundo y lo que todo el mundo ve. Una persona puede que tome el café porque le gusta, pero entonces en su parte, digamos, la impronta que le generaron a él, es que sus familiares, sus abuelos tomaban café y eso le genera una sensación de placer. Entonces yo empiezo a generar y a verificar esas improntas y cada persona tiene, o sea, cada persona ve diferente a lo que yo, por ejemplo, yo puedo ver este lápiz negro y otra persona puede ver azul o clarito o verde, ¿sí? Entonces cada persona tiene un proceso de reconocimiento que es importante tenerlo claro. Aquí vamos a entrar en un proceso también interesante que ya se empieza a definir los arquetipos, ¿sí? Entonces, esto se atribuye a Carl Gustav Jung, decía que existen patrones de conducta que son universales, ¿sí? Esta teoría definió 12 arquetipos de personalidad y estos son los que se basa el marketing para dotar de contenido a las marcas. Eso nos permite segmentar, nos permite definir cuál es la vida de la marca, o sea, cuál es la esencia de la marca y nos permite generar características peculiares y distintivas. Tenemos 12, como les mencionaba, 12 arquetipos. Estos 12 arquetipos está el creador, el inocente, el sabio, el explorador, el héroe, el mago, el forajido, el bufón, el amante, el común y corriente, el cuidador y el gobernante. Entonces, cada uno de estos de cada arquetipo, vemos unas marcas muy definidas. Entonces, aquí vamos a empezar a indagar un poco lo que son los arquetipos. Recuerden que son 12 arquetipos, que facilitan como dar la identidad de la marca y esto lo podemos consultar. Yo los voy a colocar los links para que investiguen cuál es debido a una serie de preguntas pueden definir el arquetipo de su marca. Esto que me va a dar como tal, me va a dar unas directrices de cómo es la marca, me va a dar las directrices de cómo es la comunicación. Aquí tenemos ejemplo del mago, el mago por ejemplo es Disney, entonces cómo empiezo a generar ese mundo mágico, ¿sí? Entonces esto lo vamos a ver específicamente cada uno de los arquetipos que definen como tal, recuerden que son 12, y estos links los van a ver referenciados recuerden que esto queda grabado en nuestro canal de YouTube, Fundación Crow, ahí ya están grabadas todas nuestras charlas, y ahí van a ver como tal los links que van a generarse en esta presentación para que ustedes investiguen cuál es el arquetipo de su marca y si están desarrollando marca personal, pues también de verificar cuál es el arquetipo de su marca como persona. ¿Listo?
Entonces, vamos a entrar a verificar. Aquí vamos a mirar los 12 arquetipos de personalidad que vale como tal la marca. Entonces, esto es uno de los blogs más importantes que he encontrado, que se llama Making Love Marks. Aquí me define cuáles son los 12 arquetipos. Y aquí vamos a empezar a investigar qué se trata y qué pues, se diferencia cada uno. En el momento no sé si tienen algún tipo de pregunta. Voy a entrar a verificar cada uno de los grupos para ver si tienen alguna pregunta específica. Listo, bueno, yo estoy pendiente. Igual siempre se demora un poquito en generarse las preguntas. Yo estoy pendiente aquí. Voy a estar muy pendiente de todos los grupos donde estamos transmitiendo, porque pues desafortunadamente en las anteriores nos guiamos por uno y veíamos que había preguntas en los otros grupos y no las contestábamos. Les pido disculpas. Pues estoy revisando en este momento. Bueno, mientras salen las preguntas, entonces vamos a definir cuáles son los arquetipos como tal de la marca. Este blog se lo recomiendo, se llama makinglovemarks.es y aquí vamos a definir cuáles son los tipos de marca. Entonces aquí nos dicen que definir la marca como tal es crucial para poder conectar emocionalmente con tus clientes y público objetivo. ¿Por qué es importante eso? Recuerden que son 2 arquetipos de personalidad y la marca como tal, ¿por qué necesita tu marca adoptar un arquetipo de personalidad? Entonces el posicionamiento, imagen de la marca, te da más fácil conectar y tener un engage, o sea, tener una muy buena empatía con nuestros clientes, con nuestros seguidores. Adicionalmente, también nos va a permitir definir la identidad verbal y comunicar con éxito todas las acciones como tal de marketing digital o marketing, determinar cuáles son los eventos que voy a organizar y generar una estrategia importante de estrategia de contenidos. Entonces aquí vamos a empezar a definir cuáles son de los 12 arquetipos. Entonces aquí vamos a ver un poquito cuál es el arquetipo del inocente. El inocente, por ejemplo, nos habla un poquito de cuál es la actitud de este arquetipo. Son marcas optimistas que transmiten honestidad, confianza, fiabilidad, tratando siempre de generar bienestar a los demás. ¿Cuál es el objetivo de este arquetipo? Es ser feliz. El mayor temor que tiene es resultar aburrido. Entonces, en este caso tenemos el inocente como McDonald's, Coca-Cola. El mensaje, entonces aquí sus mensajes aluden a la felicidad, a la amistad, a la infancia, al optimismo. La descripción son marcas soñadoras que inspiran ideales y valores utópicos y la estrategia es basada como tal en el optimismo. Los colores predominantes son el rojo, el rosa, el amarillo y en este caso pues aquí van a ver como tal lo más importante de la campaña es la máquina de la felicidad. Entonces este es como tal el arquetipo del inocente, ¿sí? Aquí ustedes pueden ver un ejemplo de cómo son la fórmula en este caso la máquina de la amistad de Coca-Cola. Ahí vamos a ver cómo es la comunicación y cómo es el ejemplo claro de este arquetipo. El siguiente es el hombre corriente. Tuvimos un problemita aquí de luz, pero bueno. El arquetipo como tal del héroe, del hombre corriente,
tiene una actitud como tal, son marcas que nos muestran ostentación, sino que buscan conexión a través de la empatía. El objetivo es dar respuestas realistas a las necesidades y preocupaciones como tal del día a día. El mayor temor resulta complicadas de entender como tal. El mensaje de igualdad de oportunidades para todos, de precios asequibles, descripción como tal, son realistas, son empáticos, son sencillos de entender y como tal, un buen ciudadano, un buen vecino, siempre amable y colaborativo. La estrategia como tal se basa en la empatía, en el realismo, en la igualdad. Los colores predominantes son el azul, son el amarillo, son el rojo principalmente, y los ejemplos de marca como tal son IKEA, eBay, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo son este tipo de arquetipo. El explorador, ya que me está volviendo un poquito más mejor la voz, entonces el explorador tiene como tal, la actitud son marcas con una personalidad auténtica, libre, descarada, independiente y atrevida. El objetivo es descubrir y explorar nuevos retos, experimentar el mundo de su manera, y su mayor temor son ser encasilladas, quedarse estancadas o desfasadas. El mensaje como tal de este arquetipo es hay que vivir con plenitud. La descripción son marcas que inspiran deseo de libertad, autenticidad, atrevimiento, valentía, ambición, estrategia, ¿sí? Entonces vamos viendo claramente cómo es este proceso que estamos verificando en cuanto al arquetipo del explorador. Aquí vemos muy claramente cuál es el más importante, que es Amazon, Red Bull. Entonces este es el arquetipo del explorador. El sabio, entonces el sabio pues tiene como tal esa actitud, son marcas que creen en la importancia del conocimiento y del análisis del entorno para entender el mundo. El objetivo es expandir el conocimiento y posicionarse como referente de su sector. El mayor temor, la ignorancia o desconocimiento. El mensaje como tal es que se tiende a través del análisis, la información y el conocimiento de la investigación inteligente. Son marcas que inspiran sabiduría, inteligencia, maestría. La estrategia pues buscan y comparten constante información y conocimiento. Los colores predominantes de este tipo de arquetipo, recuerden acá, esperen, lo bajo un poquito para que lo vean bien. Está el azul, el rojo, el gris, el negro, y las marcas como tal ejemplares de este arquetipo es Google, es Philips, es HP, ¿sí? Entonces miren cómo vemos claramente todo lo que genera este tipo de arquetipo. Vemos el héroe. Entonces, el héroe como tal son marcas que representan el esfuerzo, el honor, la victoria, la implicación. Tiene una actitud y espíritu ganador. Su objetivo es demostrar su valentía a través de actos heroicos. En este caso, entonces vemos a Nike, Duracell. Entonces, miren cómo veo, cómo empieza a generarse cada uno de los arquetipos y cómo definir una comunicación específica, ¿sí? Aquí vamos a ver también, pues vamos a ver, eso lo pueden ver en toda la presentación. Aquí lo estamos viendo de una manera pues muy sencilla y es muy importante que lo tengan claro y definir cuál es el arquetipo que define su marca. Tenemos también el forajido. Entonces miren, el forajido tenemos en este caso a Harley Davidson, a Diesel, Desigual. Son marcas rebeldes que tratan de romper los esquemas de todo lo que sea protocolario. Son rebeldes, ¿sí? El objetivo es luchar contra los convencionalismos.
sus colores son el negro, el rojo y el naranja, entonces a este tipo de arquetipo pues no le quedaría ni un rosado ni un blanco, porque están mostrando ser irreverentes, ¿sí? Entonces este tipo de marcas pues tiene como tal, este arquetipo pues está relacionado con este mensaje, ¿no? El mago, esto es muy importante, son marcas imaginativas, carismáticas e inspiradoras. El objetivo es inspirar al público para ayudarles a tener confianza en sí mismos. Son imaginativas, son soñadoras. Sus colores predominantes son el negro, el gris y el morado principalmente. Y marcas que vemos en este arquetipo es Axe, Absolute, Steve Jobs, como tal. Estas son las de las más pues, referencias importantes en el tema en este caso de este arquetipo que es el mago. Vamos a seguir con el amante. El amante tiene la actitud de este tipo de arquetipos, son pasionales, son seductores, transmiten entusiasmo y deseo. Su objetivo es ayudar a las personas a sentirse deseadas. El mayor temor, pues como tal, es la soledad. El mensaje que lo más importante busca este arquetipo es tú lo vales. Entonces por eso está L'Oreal, está Martini, está el Häagen-Dazs, ¿sí? Entonces se transmiten sensualidad, romanticismo, elegancia. ¿Cuál es la estrategia? Comunicar emociones relacionadas con el amor, la autoestima, el deseo. Los colores predominantes pues son el negro, el rojo y el fucsia. Tenemos el bufón. El bufón pues es una actitud encarnada en las marcas frescas, cómicas, muestra una actitud divertida, despreocupada. El objetivo es divertir y hacer pasar un buen rato. Sus colores predominantes son el azul intenso, los naranjas, los amarillos, los rojos. Las marcas que vemos predominantes en este arquetipo son Oreo, por ejemplo, Fanta, donde los colores ven que son súper relevantes, son súper brillantes, ¿sí? Porque pues eso es la característica como tal pues, del bufón. Y aquí vemos el cuidador. Entonces son marcas con actitud proteccionista y paternales, ayudan a proteger a los demás, mensajes que cuidan y protegen a los demás sobre todo lo que más se quiere, constantemente comunican su voluntad de proteger y ayudar a los demás. Los colores predominantes son los azules, los grises, los rojos principalmente. Allí encontramos marcas como Nestlé, como Mafre, como Volvo, ¿sí? Donde empiezo a ya tener claro cuál es el arquetipo y diferenciar con un arquetipo del otro. El 11 es el creador, entonces son marcas innovadoras que siempre van un paso adelante. Su objetivo es materializar las ideas en hechos y objetos tangibles. Sus colores más importantes son el gris, el blanco y el negro, rojo también. Las marcas como tal en ejemplo en estas son Apple y Lego. Y empiezan a definir una comunicación específica como temas de imaginación, de innovación. Entonces es súper importante de este arquetipo. El gobernante es la actitud de ese arquetipo, representa marcas de tipo premium, cuyo público tiene pues un estatus socioeconómico alto, ¿sí? Aquí vemos que este arquetipo, pues el objetivo es crear una comunidad exclusiva, unida al éxito profesional, el prestigio y la posición social. El poder, el mensaje como tal, el poder no es todo, es lo único. Los colores predominantes son el gris, el negro, el azul marino, el dorado, que es súper importante, el verde oscuro y principalmente
lo que más fortalece aquí son los plateados, ¿sí? Entonces la asociación de la marca, aquí empieza a verse pues los Rolex, el Mercedes-Benz, también vemos que proyectan responsabilidad, proyectan liderazgo, éxito, prestigio. Entonces vemos todas estas características como tal importantes en este caso, de este arquetipo. ¿Listo? Entonces, vamos a volver a definir aquí un poquito más los arquetipos de la marca. El 13, aquí pues igualmente tenemos el ejemplo del 13, que es el villano. Así sean 12, pero aquí se implementan, digamos, se amplían un poco más, y se trata de un arquetipo nuevo. Ya habíamos definido 2 arquetipos, pero se proyecta un nuevo arquetipo que es por Brandside a raíz de la campaña totalmente disruptiva con la que pues, sorprendió la marca Jaguar, y es un perfil altitudinal. En este caso, pues sus competidores, Jaguar, que creó esa parte de villano, entonces empieza a generar esa comunicación, ¿no? Empieza también a definir unos colores específicos, a generar elegancia, es una propuesta de valor muy, muy específica del típico villano inglés, entonces con clase, con elegancia, con inteligencia, con liderazgo, con autoridad y con poder. Este es un nuevo arquetipo, como les mencionaba, y nace a raíz de esta campaña de Jaguar. Entonces, empiezo a definir unos identidades de la marca, y esto lo empiezo a aplicar dentro de mis productos y servicios y a generar una comunicación específica. Ya aquí volviendo como tal a todo lo que referencia cada uno de los arquetipos, es importante también definirlo, aquí lo vamos a verificar, es que vamos a volver a la presentación, y es que cómo yo empiezo a definir cada uno de los arquetipos, ¿sí? Y cómo empiezo a determinar cada una de las características más importantes de cada arquetipo. Entonces, como decíamos anteriormente, ¿por qué necesita tu marca adoptar un arquetipo de personalidad? Porque nos permite definir una personalidad de marca. Esto es necesario para diferenciarse de la competencia, para conectar emocionalmente con tu público objetivo y para que te sepan reconocer. También te hace fácil generar y conectar con tribus. Esto es algo que he investigado mucho ahora en el tema de las tribus y el tema de seguidores. Los seguidores, pues, es todas las personas que te siguen, eso es claro, pero las tribus son personas que generan conversiones, que compran, que te están verificando, que están revisando, que estás haciendo. Entonces, lo más importante en este momento es generar tribus, ¿sí? Que generen conversión, que generen un buen engage, que generen un buen proceso como tal de afiliación, de sentimiento con tu marca. Eso es lo que estamos y lo que buscamos ahora, el concepto de tribus. Entonces, eso es importante que lo tengan muy claro. También te servirá de guía para definir tu identidad verbal, comunicar con éxito, que es lo más importante. Te servirá para detectar acciones en el tema de marketing digital o marketing, y te ayudará a definir una estrategia de contenidos para canales como tal de comunicación, en este caso todo lo que son redes sociales. Bueno, ¿cuál es el proceso de este código simbólico? Entonces, destacar aquello que te hace especial, así también estarás nombrando tu mejor atributo. Eso es lo más importante, o sea, conocer cuál es la esencia de la marca. Estas son las cosas yo creo que son de las más importantes. Y aquí empezamos a determinar una pirámide como tal de valor. Esta se desarrolló en Harvard y nos permite, y esto es con lo que me pareció súper importante, porque esta pirámide de valor es con la que han desarrollado gran parte de en este caso, los productos de Apple, ¿sí? Y empiezo yo a determinar cuál es mi marca, en este caso, qué beneficios o qué impactos tiene. Entonces, en la parte funcional, en la parte emocional, en la parte de estilos de vida,
y en el impacto social. Entonces, en la parte funcional, yo empiezo a generar, esto me parece súper interesante porque esto es lo que son herramientas que se usan en Design Thinking, donde yo empiezo, bueno, estoy diseñando, no sé, un nuevo lápiz, por ejemplo, entonces yo empiezo a generar con esta pirámide de valor y empiezo a determinar, en este caso funcional, me economiza tiempo, me conecta, ¿sí? Me informa, aquí como lo vemos, me genera algún tipo de empatía, ¿sí? Vemos que si me organiza, si evita incomodidades, ¿sí? Y aquí empiezo a ver cada uno de los valores funcionales y empiezo a determinar si en este caso este lápiz o pues, mi producto o servicio está cumpliendo con esta parte funcional emocional. En la parte emocional, si genera aprendizaje, si me recomienda, si genera nostalgia, si tiene valor de la marca, si genera atracción. En la parte de cómo las actitudes de vida, ¿no es cierto? Entonces genera motivación, genera melancolía, genera un desarrollo como tal. Y en la parte de impacto social, pues eso me genera una conciencia, me motiva, ¿sí? Entonces toda esta parte yo empiezo a generar en desarrollo de valor. Lo más importante de los beneficios que tu cliente espera de tu producto o servicio es que sea funcional, que sea emocional y que sea simbólico. Entonces, pues este tema del código simbólico es bastante arduo. Son temas en los cuales hemos venido investigando y hoy está como una primer parte de lo que es el código simbólico. Viajamos en cuanto a los arquetipos, el tema de las improntas. Entonces, quería verificar si tienen alguna pregunta. Es un tema bastante denso, es un tema bastante interesante, pero pues igualmente pues este sería el primer entregable que hacemos del código simbólico, porque pues esto tiene muchísima información. Aquí vamos a ver que el resumen de toda la conclusión, pues obviamente de esta primera parte, es que digamos, el desarrollo del código simbólico se basa en cómo empiezo a basarme en lo emocional para desarrollar esa comunicación frente a la marca y la categoría, ¿sí? Entonces aquí en el proceso pues yo empiezo a comprender la categoría, en este caso pues lo hacemos con el tema del ejemplo del carro o el auto. Entonces yo empiezo a verificar como una lluvia de ideas de lo que puede representar, recuerden que es el código cultural de cada país. ¿Por qué? Porque para el auto puede significar en el subconsciente cierto específico, cierta congruencia, cierto mensaje, pero en otro país puede significar otro tipo de definición. Entonces es súper importante que tengamos claro que si vamos a generarlo aquí en Colombia, cómo representa, por ejemplo, el tema del regalo. El regalo, ¿qué significa en Colombia? El regalo significará que eso simplemente es un objeto o me demuestra emociones. ¿Qué emociones me están generando? Amor, cariño, ya que estamos hablando de amor y amistad. Entonces, si las categorías en este caso es de regalos, entonces, pues, ¿cómo sería? O sea, un regalo que es un objeto, no, o sea, si partimos de una emoción, ¿qué significa esa emoción? Esa emoción la tenemos a felicidad, no la vamos a unir a tristeza. Entonces esas emociones de alegría, de amor, de aprecio, eso lo vamos a ver representados en las categorías. Entonces empezamos a desarrollar como tal toda una lluvia de ideas de lo que significa como tal esa categoría. Tenemos una herramienta muy interesante que son los 6 sombreros, que es definir
cómo esa categoría lo piensa un biólogo, lo piensa un matemático, lo piensa un publicista, lo pienso yo. Entonces empieza a definirme una serie digamos, de diferentes, me permite observar de diferentes maneras a través de estos 6 sombreros, cómo lo ve este tipo de personas, ¿sí? Entonces, esto me va a definir un poquito más lo que es el desarrollo de la comprensión de la categoría. Después de eso, yo empiezo a construir una serie de hipótesis donde yo digo, oiga, ya definí que el tema de regalos, por ejemplo, evoca emociones, evoca amor, felicidad, compañerismo, nostalgia de alguna manera. Entonces empiezo a construir cuáles son las hipótesis que van a desarrollar la categoría, en este caso de regalos. Después yo entro en un proceso del subconsciente, es a determinar cuáles son las improntas que tenemos arraigados, en este caso, los colombianos en el tema de los regalos. ¿Por qué regalamos? Entonces empiezo a definir por qué ese tema de regalo, o sea, cómo asocio los regalos a palabras. Entonces empiezo a mirar qué improntas se establecieron en el código cultural, en este caso colombiano, frente a la categoría que es regalos. Empiezo a analizar la impronta, empiezo a verificar cuál es la definición de esa categoría en diferentes edades, porque muy probablemente para alguien adulto, por ejemplo, a la generación Z, que es la Centennials, un regalo puede ser algo de entregar aprecio, y para alguien más adulto puede ser conveniencia, el tema de amor, de cariño, de afecto. Entonces empiezo a mirar cómo lo determinan cada diferentes tipos de generaciones. Empiezo a definir un arquetipo. Recuerden los arquetipos que, bueno, son 12 y a uno que pues, se colocó adicional más, que es el villano. Entonces empiezo a definir cuál es el arquetipo que le define a esa categoría y en este caso a ese producto o servicio, y después empiezo a generar las metáforas. Recuerden que las metáforas realmente son las que me encanta el cerebro. Entonces yo empiezo a determinar cuáles son las metáforas que empiezan a enlazar todo este proceso, en este caso de la categoría. Después de esto yo empiezo a definir las palabras que van o sea, empiezo a definir las palabras que definen como tal esa categoría, y hago como tal, empiezo a definir un esquema del código. Digamos, uno de los ejemplos más interesantes de todo lo que es el código simbólico, y uno de los ejercicios más importantes de este proceso es como tal, que me pareció muy interesante y lo desarrolla Rappel, y es el tema de la Jeep Wrangler. El Jeep Wrangler, precisamente vamos a entrar a definir aquí en la página cómo esta Jeep Wrangler empieza a verse categorizada de esta manera, ¿sí? Entonces vamos a hacer un viaje interesante de la Wrangler, ¿sí? Vamos a definir por qué es tan importante el proceso. Entonces vamos a tener alternativas de 2 pantallas donde ustedes van a ver cómo yo empiezo a definir la categoría. La categoría en este caso me generaba una identidad, ¿sí? Y aquí empiezo a ver cómo es el proceso de la Jeep Wrangler. Les cuento, o sea, un poco de historia. La Jeep Wrangler estaba pasando pues un momento bastante complicado por el tema de las ventas, o sea, no estaba vendiendo mucho, quedó como estancada, digámoslo así, y le dieron, buscaron a Rappel, y él empezó a indagar, a buscar un poco más sobre qué era empezó a verificar, ¿no? Entonces empezamos a hacer el proceso.
Entonces, empiezan a definir qué significa el auto, ¿sí? En Estados Unidos, por eso hay que definir el código cultural de cada país, porque recuerden que en Estados Unidos significa una cosa, en Europa significa otra y pues en Latinoamérica funciona, pues se conoce o se entiende como otra. Entonces es súper importante definir el código cultural de cada una de las categorías a qué país va. Por eso en el tema de exportaciones, si yo quiero exportar, no sé, frutas, pues yo tengo que mirar cómo la aceptación y ese tipo de frutas va a ser a ese país. En un ejemplo que veamos, que lo vi con Jürgen, es que, digamos, las orquídeas, ejemplo, o digamos, él hizo un proceso bastante interesante con el pan Bimbo en Japón, ¿sí? Porque pues igualmente el pan pues tiene una connotación aquí en Latinoamérica, también en Europa, también en Estados Unidos, Norteamérica, y pues en Japón es otro tipo de proceso. Entonces, y uno decía, ¿cómo Bimbo pues va a llegar a conquistar mercados pues, japoneses? Y entonces empiezan a investigar un poco más sobre el código cultural de lo que significa en este caso el pan. Significa algo, cómo significa y cómo entraría esa categoría en ese país. ¿Sí? Por eso es importante. Entonces, esto pasa con la Jeep Wrangler. Les cuento un poco de la historia. Vamos a compartir acá un poco lo que es la Jeep Wrangler. Y el Jeep Wrangler, aquí lo vamos a ver, pues es un carro que significa, pues, ¿qué significa como tal, no? Es una experiencia 4x4 en cualquier terreno. Entonces, Rappel me encantó porque en el libro habla de que empieza a verificar, a escudriñar como un niño chiquito, ¿no? Como si es un niño chiquito que está en una dulcería. Entonces, empieza a preguntar por qué la Wrangler, cuáles son los sentimientos que genera este tipo de vehículo, y empiezan a hacer un desarrollo interesante en el proceso de hallar el código simbólico. El código simbólico para Estados Unidos de la Wrangler, del Jeep Wrangler, es caballo. Entonces, miren que cuando uno empieza a asociar el código simbólico es espectacular y es súper importante. Y aquí lo hemos definido, entonces aquí vemos, miren, si es caballo, entonces miren que empezaron a desarrollar que las farolas, aquí se ven, pues, y aquí parecen como los dientes en la parte delantera de la Jeep, y crearon unas farolas mucho más grandes y las divisiones aquí en la parte delantera, que eso me evocaba como tal como tal un caballo. Digamos, toda la cojinería, como significa caballo, entonces un caballo, ¿qué significa? Pues aventura, por eso lo hacen, refuerzan como tal en el tema de la comunicación, por eso es importante que ustedes tengan claro cuál es su arquetipo, por eso les explicaba todo el proceso del desarrollo. Entonces aquí él empieza a investigar, primero definir cuál es lo que define la palabra automóvil o auto en Estados Unidos. Después lo empieza a investigar un poco más sobre lo que significa este tipo de vehículos, ¿no? Que esto es una Jeep. Entonces, Jeep, ¿qué significa? Aventura, y lo asocian con caballo. Entonces, ¿qué pasa? Que la Jeep Wrangler, pues como ven aquí, las llantas pues son mucho más anchas, ¿sí? Lo muestran, miren, lo muestran como tal. O sea, imagínense esta Jeep si lo colocara, si la publicidad fuera, o sea, si es en la ciudad, me tiene que mostrar esa parte de aventura, de que evoca riesgo, de que evoca velocidades, ¿sí? Entonces, imagínense el error que se cometería si yo ya tengo claro que el código simbólico de la Wrangler es caballo, pues lo coloco en una publicidad en la ciudad. Y que si una persona que la vista, no sé, que la esté conduciendo en un smoking. Entonces, miren cómo empiezo a errar con el código. Si ya tengo el código cultural, pues yo ya lo desarrollo
Bueno, tuvimos unos inconvenientes aquí de conexión, pero bueno, entonces seguimos con el tema de la Runler. La Runler pues me especifica todo el proceso que me ayuda a identificar. Entonces aquí uno lo tengo claro en la comunicación, que es el código simbólico que es del caballo. Entonces, miren, aquí yo empiezo a hablar que es una experiencia 4x4, aventura en cualquier terreno, ¿sí? Entonces empiezo a volverme muy estricta con el código simbólico y empiezo a definir toda la comunicación. Entonces, pues esto, como les mencionaba, pues es una parte de lo que significa el código simbólico. Perdón, tuvimos un laxo aquí de daño de la red, pero bueno, seguimos pues, dando este tipo de información. El código simbólico es un proceso que me facilita determinar varios pasos, es un proceso que no sale a la primera, genera unas hipótesis y yo lo que determino es como tal la hipótesis del código simbólico, porque cuando ya lo tenga, que defino las palabras, entonces ya lo empiezo y lo pruebo como tal, ya lo entro a verificar en mi mercado a ver qué aceptación tuvo y esa hipótesis si es así, si se asume bien y si como tal es bien percibida en el subconsciente, que es lo más interesante. Entonces, nada, pues les agradezco muchísimo a los que se conectaron. Vamos a verificar si hay preguntas. Ok, vamos a pasar por cada uno de los grupos que, como mencionábamos, hemos tenido y que transmitimos. Ok, entonces, pues nada, cualquier duda, cualquier pregunta, pues aquí están nuestras redes sociales. Recuerden que estamos transmitiendo desde Fundación Crow, Empoderamiento, y esto va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube, Fundación Crow. Esto es una primera avance porque es que este tema es súper importante, es un tema que no se desarrolla pues en unas pocas horas. Hoy hablamos muy por encima de lo que significa y la importancia que tiene. Y pues lo vemos aquí aplicado, que es el ejemplo más interesante que he podido encontrar, y eso está reflejado en el libro de Código Cultural de Rapper, pues que ustedes lo pueden verificar. Eso me ha ayudado a aprender mucho más del cerebro, de cómo es el subconsciente y a ver cómo es el desarrollo de esas improntas que nos han generado y cómo esas improntas que lo vemos diferente en cada uno de los productos y servicios. Entonces, bastante interesante. Entonces, les recomiendo visitar nuestras redes. Les agradezco mucho por su conexión y una feliz noche para todos.